Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio Detrás de la Escena. Este espacio que me alegra el corazón y disfruto mucho poder compartir con cada uno de ustedes. Un espacio en donde somos inspirados, en donde Dios nos permite llenarnos de esperanza a través de la vida de mis invitados. Ver lo que Dios ha hecho en ellos, sin duda alguna, es una bendición para nosotros. Mi entrevistado de hoy es una persona muy especial, lo hemos admirado en el tiempo. Recuerdo ese primer amor con Jesús, escuchar sus canciones. Creo que Dios ha ministrado profundamente en mi corazón a través de sus letras. Es pastor, es escritor, es compositor, es músico, es papá, es esposo y mucho más. Pero hoy pues quiero darle la bienvenida con muchísimo cariño a Marcos Vidal. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un saludo para todos los que nos oyen. Es un honor para mí, un placer poder estar aquí. Qué bueno, bienvenido a Presencia Viva. Gracias. Hemos seguido tu carrera y es una bendición ver que en el tiempo has mantenido un ministerio íntegro, has mantenido una vida ligada a Jesús. Y me gustaría que nos cuentes desde el principio, ¿no? Esa parte de la infancia. Por mucho tiempo creí que habías nacido en España, pero no, me doy cuenta que no. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? De todo ese trayecto desde el inicio de tu vida. Bueno, sí, nací en Frankfurt, en Alemania, Okay. pero eso es puramente circunstancial porque mis papás estaban allí. O sea, mi madre es alemana, mi padre es español, Okay. y yo nací en Frankfurt y ellos estaban viviendo allí, pero fue como yo tendría casi 2 años cuando nos mudamos a España, y yo he crecido toda mi vida en Madrid. Y ese es mi casa, mi hogar, donde tengo a mi gente, toda mi vida alrededor de eso. Tengo familia en Alemania, he viajado muchas veces para allá, estudié en Alemania también, el tiempo de estudios, pero mi vida está alrededor de España y en Madrid. ¿Naciste en un hogar cristiano? Sí. Mi papá era pastor. Bueno, ahora ya está retirado, pero ellos eran pastores. Ellos vinieron a España pues como respuesta a un llamamiento del Señor para llegar a España. Mi padre estaba en Alemania como emigrante, trabajando allí. Allí conoció a mi madre, allí se casaron, allí nació mi hermana mayor, nací yo, y ya después volvieron a España. Y en España nació mi otra hermana, mi hermano, y allí hemos estado siempre. Pero sí, en una familia pastoral. ¿Cómo fue nacer en un hogar cristiano, una familia pastoral en España, no? Pues fue, bueno, para mí significa que conozco a Jesús desde que tengo memoria. Ok. Pero de cara a todo lo demás, pues siempre significó ser la familia rara del barrio. Ok. Siempre. ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo lo experimentabas? Yo recuerdo haber tenido una conversación similar con Itiel Arroyo y él me explicaba que no es lo mismo nacer en un hogar cristiano, quizás en algún país de Latinoamérica, en donde pues probablemente el que no es cristiano tiene una mamá, una abuelita cristiano. En Europa es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese llamado de Dios, o cómo descubres ese llamado de Dios a través de lo que era tu contexto, ¿no? País, por ejemplo. Sí, exacto, es el contexto. O sea, en España ser cristiano, ser evangélico, decimos allí, pues era ser raro porque el contexto en el que yo nací era el catolicismo, era la religión oficial en el tiempo de la dictadura de Franco. Entonces, todo lo que no fuera catolicismo pues era o ateísmo, que estaba mal visto, y luego pues ser cristiano no católico pues era una cosa rara, era más bien como una secta o algo extraño, ¿no? Recuerda que España es el país de la Inquisición y de donde la religión siempre ha sido algo oficial y que ha traído persecución, ¿no? Y toda la reforma protestante que tuvo lugar en Alemania, en España se sofocó a golpe de Inquisición. Y entonces era muy raro ver una familia evangélica. Siempre hemos sido una minoría muy grande o muy pequeña, y
Y pues para mí como niño pues era sentir siempre las miradas de todo el mundo sobre uno, ¿no? Como sentir vergüenza, porque yo cuando yo era pequeño yo no quería ser cristiano, yo quería ser normal, como todo el mundo, ¿no? Pero mis padres hicieron un trabajo muy bueno, o sea, al final la familia para nosotros era el refugio, conocíamos a Jesús, íbamos a la iglesia, y eso para mí fue el ambiente en el que crecí y conocí al Señor, y llegado un momento de mi adolescencia pues tomé mi decisión también, ¿no? Y para mí ese lo vi claro. Ese momento de la fe propia, yo como mamá de 2 varones también, estamos junto con mi esposo levantándolos en un contexto de iglesia, enseñándoles el temor a Dios. Sin embargo, el tema de la fe propia, como bien dice la palabra, es propia, es individual. En tu caso, ¿cómo llamó tu atención el Señor? O sea, ¿qué sucedió para que tú dijeras sí, o sea, ese encuentro personal con Jesús? Sí, tienes toda la razón. Mi padre siempre dice que Dios no tiene nietos, ¿no? Que solo tiene hijos. Claro, para mí, ¿qué sucedió? Para mí el encuentro con Cristo fueron personas. Para mí lo que sucedió fueron personas. No sucedió nada, o sea, no fue un arco iris, no que cayó una tormenta, no, fueron personas ¿Que te hablaron de Jesús? No, más que hablar, me mostraron en sus vidas. Yo vi a Jesús en ellos, yo vi que ellos vivían lo que decían. Y coherencia. Vi que eso me impactó ver personas en concreto en las que yo veía que realmente, wow, si Jesús viviese como persona sería lo más parecido a esta persona, ¿no? Gente que me transmitía el amor de Dios, me transmitía en su forma de ser conmigo, ¿no? Eso para mí ha sido fundamental y creo que es fundamental para todo el mundo, ¿no? Yo creo que la gente está cansada de sermones y de palabras vacías, pero como esos griegos que llegaron y dijeron que quisiéramos ver a Jesús, yo creo que la gente quiere ver a Jesús. La gente quiere... Y cuando ves a Jesús, cuando ves personas que viven como Él, eso te vence, eso no hace falta mucho argumento. Tú dices, yo quiero eso, ¿no? Claro. Ese tipo de encuentros a mí me afectaron, me convencieron. Mucho más que... Y luego sí, claro, alguna predicación en un momento determinado, momentos de oración en los que Dios toca tu corazón o cosas que pasan, sí. Pero esos son picos, esos son montes emocionales en los que tú... Pero después viene la vida normal. Y en la vida normal ver gente que es coherente con lo que cree es muy poderoso. Yo puedo decir de tu respuesta, un resumen de esta respuesta, caminar o rodearte de gente coherente en el cristianismo te ayudó a seguir. Sí. Sí, y definitivamente, ¿de cuántos años de ministerio estamos hablando? ¿Míos? De tu ministerio, sí. Bueno, yo comencé como pastor en el año 92, entonces son, ¿qué? 30 y... Estamos en el 24, 32. ¿Y empezaste de igual manera como pastor que en la parte de la música? Antes, yo diría que antes, porque yo, bueno, siempre crecí en el ministerio musical, en la iglesia, en el marco de la iglesia local. Digamos que en el 90 fue cuando había grabado cosas antes, pero el primer álbum, el primer CD fue Buscadme y viviréis, es del año 90. Entonces, previo a eso había comenzado ya, en el 89 o así, había comenzado. En el caso de todo el tema, siempre me llama la atención y qué bendición poder estar aquí para preguntarte. Al momento de escribir las letras, ¿no? Cada vez que tengo la oportunidad de preguntarle a alguien que sé que lleva ministerio, que sigue a Jesús, ¿cómo te habla Dios? En el caso de las canciones, que además que sé que tienen mucha de la Biblia, mucha parte bíblica, ¿cómo las escribes? O sea, ¿escuchas de pronto alguna historia? ¿La conectas con la Biblia? Cuéntame de ese proceso. Sí, no hay un proceso uniforme siempre o igual en todas, ¿no? Es muy distinto. Es muy distinto. Me dijiste que tienes 2 hijos, ¿no? Sí, tengo 2 hijitos varones, sí. Ok, pues es como... Seguro que se parecen, pero seguro que son muy diferentes también. Totalmente. Entonces es un poco así. Tú tienes 2 hijos o tienes... Yo tengo 3, entonces cada uno tiene su cabeza propia, ¿no?
y yo no podría decir que han crecido igual, han crecido diferentes. Y así son las canciones también. Yo creo que a veces nacen, como tú dices, de una idea, algo que ves y que lo hilvanas y de pronto te llama la atención. A veces es una experiencia, a veces es un pasaje bíblico, a veces es algo que ves en otra persona. Pero, pues normalmente cuando algo, una idea llama mi atención, es como muy natural. Al final la música para mí, porque mis padres me iniciaron en la música cuando era muy pequeño, siempre ha sido como una forma de expresión muy natural, como leer y escribir, ¿no? Entonces cuando es un poco dejar hablar al corazón, y lo haces pues en la forma que es tu lenguaje. El mío pues es la música y la expresión musical, y pues puede ser cualquier idea, puede ser de esta charla de pronto algo que digas y que yo piense, wow, de ahí y me impacte, ¿no? Y de ahí pues generas una idea o una historia, pero es muy, muy diferente. Quizá los únicos puntos que yo siempre digo que son en común en todas las canciones es que para escribir yo normalmente necesito estar solo. Okay. No me funciona eso de, oye, vamos a componer juntos. Exacto, vamos a irnos una semana a Miami y así mirando el mar. No me funciona, necesito soledad y necesito un piano normalmente. Porque eres pianista, además, sí. Estudiaste piano. Sí. O sea, si me das una guitarra y me pones ahí en medio de una plaza, normalmente no creo que funcione. Pero, o sea, normalmente siempre es el piano y la soledad lo que me ayuda. Entiendo. Hay una canción que se llama El Payaso, ¿correcto? Esa canción me habla mucho de abrazar el diseño de Dios para la vida de cada quien. ¿Te inspiraste en alguien? ¿De dónde viene esa canción? Sí, me inspiré en una persona y al final me di cuenta que esa persona somos todos. Todos hemos querido en algún momento de nuestra vida ser otra persona o ser como otra persona. Y si yo fuera como él, si yo fuera como ella, si yo tuviera el talento, entonces sí que podría yo, ¿no? Y bueno, pues yo aprendí que si Dios te llama a ser payaso, pues no te metas a trapecista, ¿no? Y un poco esa historia, pues y luego el payaso que llora, ¿no? También claro. Es como muy dando alegría y todo, y por dentro está roto. Pues así fue como nació. Hay un versículo en Efesios 2:10 que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el payaso es eso. Dios me hizo así. No necesito ser algo diferente para poder agradarle o servirle. Al final, lo más inteligente es aprender a crecer donde Dios te plantó. Y abrazar el propósito para el que Dios definitivamente nos llamó. A mí me parece una canción súper profunda y además lo conversaba, ¿no? Fuera de cámara, lo conversaba también con mi esposo y decía que qué lindo es poder abrazar las diferencias, cómo Dios nos creó a cada quien y qué manera tan poética, además de escribir y de desarrollar una historia. Marcos, estamos hablando, acabas de decir, más de 30 años de ministerio, tantas cosas que has visto seguramente. ¿Cómo percibes la música cristiana de esta generación? Bueno, tengo que confesarte que no escucho demasiada música. Ok. Entonces no puedo hablar con mucho criterio, pero yo diría, ¿cómo la defino? Yo diría que hay una corriente de música muy orientada hacia la adoración, tipo pues cosas, lo que escuchamos, tipo Hillsong, por decir algo, ¿no? En esa línea o como Un Corazón, ahora que está sonando mucho canciones muy de adoración a Dios, muy profundas y que nacen de gente que ama a Dios profundamente y que busca y pretende adorar a Dios junto con la audiencia. Con la iglesia, sí. Con la iglesia. Y luego hay otra línea que es más la línea de tipo de música más ligera, tipo del reggaetón y de todo esto que se está haciendo. Que hay mucho de eso también, ¿no? Y hay muchísimos estilos, porque hoy en día hay muchísimos estilos, pero hay una música que es más, que lleva más como un mensaje y que es más en ese estilo juvenil de hoy que mueve mucho a los jóvenes.
Entonces, bueno, creo que hay una gama muy amplia y se ha avanzado muchísimo en lo que es la calidad musical. Suena increíble, ¿no? Y yo creo que esta generación de jóvenes que tenemos hoy es la generación más talentosa que yo he visto en muchos años, pero con diferencia. Muchísimo, una capacidad increíble. Y pues yo creo que nosotros que estamos un poco más ahí atrás como generación más adulta, ¿no? Más mayor, tenemos una gran responsabilidad en transmitirles los valores, ¿no? Los valores cristianos que no son negociables. O sea, que por más que cambiemos de formas y de estilos, hay cosas que no deberían cambiar nunca. Y hay cosas que no son negociables porque si las tocamos y si las cambiamos, entonces ya nos estamos vendiendo a otro tipo, estamos buscando otro tipo de cosa, ¿no? Ser muy conscientes de que lo que hacemos, aunque lo hagamos de formas diferentes, estemos siempre dando y transmitiendo el mensaje que nunca fuimos autorizados a cambiar ese mensaje. El mensaje tiene que permanecer igual, intacto. Luego el envoltorio puede ser muy variopinto. Claro, interesante sobre todo porque vemos una generación que se levanta a componer, a escribir y obviamente contar con el respaldo de hombres y mujeres como tú, que a lo largo de los años se han mantenido conservando de manera íntegra la palabra de Dios, es importante, ¿no? Escuchamos de todo y vemos de todo, pero realmente es agradable a Dios, realmente lo estamos haciendo por Dios. Va mucho más del talento, es mucho más profundo. Y en medio de esta conversación yo no quiero perder la oportunidad de preguntarle a un pastor que por más de 30 años ha estado pastoreando una iglesia, ¿cuáles son esos desafíos que has tenido? ¿Cuáles son esos desafíos de un pastor, no? Son muchos, porque un ser humano tiene muchas facetas y tiene, o sea, física, emocionalmente, materialmente, a muchos niveles, hay muchos desafíos. ¿Cómo te proteges con el tema de la salud mental? O sea, ¿un pastor experimenta soledad? Claro. ¿Qué haces? Pues yo creo que es uno de los ejercicios que más tenemos que hacer, el buscar el equilibrio. Okay. Buscar el equilibrio entre la soledad y el estar acompañados. Un pastor no puede vivir únicamente del escenario, del estar dando. Tú no puedes estar dando constantemente a la gente si no estás recibiendo también. Un pastor necesita amigos, necesita un entorno en el que pueda, en el que sienta que no lo están drenando constantemente, ¿no? Entonces a veces huyes de la gente porque en cuanto se acercan te van a estar pidiendo, ¿no? O drenando, y uno también tiene momentos en que necesita relajarse y estar solo. Entonces ese es un desafío muy grande, buscar ese equilibrio. En mi caso, pues de los viajes, la familia, la iglesia, poder dar una medida igual o necesaria a cada área es un desafío. Pero obviamente siempre yo he pasado momentos de soledad, momentos de debilidad, momentos de desánimo, momentos de sentir que lo iba a tirar todo por la borda y que quizá pues yo no había nacido para esto, ¿no? ¿Te has sentido agotado alguna vez en el ministerio? Sí. ¿Decepcionado? Sí, también, mucho. ¿Qué decepciona a un pastor, por ejemplo? La gente. A mí, personalmente. Nunca he sentido decepción con Dios, nunca. Okay. Nunca, porque tampoco he tenido ninguna expectativa de que Dios me fuera a dar $1 millón o algo así. Okay. No ha sido esa tampoco nunca. Yo entendí que Jesús me rescató y mi vida le pertenece a Él y no me tiene que dar nada, ya me lo dio todo. O sea, vivo para Él. Entonces no tuve una expectativa que me pudiera llevar a una decepción. Pero personas sí. Personas que yo pensé que estábamos en el mismo barco y después descubrí que no, que los intereses eran otros o que tiró por otro lado o que de pronto hubo ahí engaño o que hubo algo que a mí Y esas cosas a mí me han, en un momento determinado, cuanto más significado tenía esa persona para mí, claro, más dolor. Al final descubro siempre que ese tipo de cosas no me pueden destruir, no me deben destruir. Y si me destruyen,
el problema está en mí, no está en los demás, porque el problema está en que yo puse mis ojos demasiado en alguien. A veces nos apoyamos en muletas, ¿no? Ok. Y entonces el Señor de pronto nos quita la muleta y te vas de lado. Wow, interesante. Y aprendes que no te tenías que estar apoyando tanto, tenías que estar mirando al Señor, ¿no? ¿Cómo gestionas esos momentos? ¿O cómo te ha tocado gestionarlos? Pues no son fáciles, pero sí que son momentos... para mí, siempre que llego a un punto así, me doy cuenta de que tengo que buscar más a Dios, ¿no? Tengo que estar más cerca del Señor. Necesito más tiempo con el Señor, con su palabra. ¿Cómo lo gestiono? Si creo que el problema está en los demás, que me decepcionaron, que hicieron esto, si mi mente está ahí, estoy perdido. Si consigo darme cuenta de que el problema está en mí, entonces estoy salvado. Porque entonces permito que Dios obre en mí y yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo permitir a Dios que Él me cambie. Y si me va cambiando, pues cambia todo. Para mí esa es la manera de gestionarlo. Claro, claro, sí, y entiendo lo que me dices, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en la otra persona que estamos quitándole el lugar que le corresponde a Dios. O sea, no se trata de mí, no se trata de la otra persona, se trata de Dios. Identificar qué es aquello, eso está súper interesante, que a veces caminamos sobre muletas y Dios dice, ok, te la voy a quitar, porque tú tienes que depender de mí. Así es, así es. Yo he descubierto en varios momentos en mi vida que estaba apoyándome en muletas. Y entonces, de pronto me decepciona la muleta. ¿Y de quién es el problema? ¿De la muleta? No creo. ¿O del Señor? ¿O es mío? ¿O será mío? ¿Será mío que me estoy apoyando demasiado en algo que no es lo que Dios quería, ¿no? Y ahí, si soy capaz de ver eso, tengo margen de mejora. Si no, estoy destruido. Totalmente. Aquí estamos, tu nuevo libro. Bueno, recién lo tengo en mis manos, así que no he tenido la oportunidad, no sé en qué cámara puedo colocarlo. No he tenido la oportunidad de leerlo, voy a hacerlo por supuesto, pero creo, leyendo un poquito la sinopsis, que habla, es como un libro que te llena de esperanza y de fe para permanecer en el ministerio, porque como lo hemos hablado a lo largo de este podcast, sí, uno enfrenta retos, enfrenta dificultades, situaciones difíciles. Sin embargo, ¿qué traes en este libro? Cuéntame un poquito. Pues sí, es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? No solamente la esperanza en el ministerio, que sí, también, ¿no? Porque en el ministerio pasa muchas veces eso, que sientes que quieres tirar la toalla, te agota. Y entonces, pues, o sea, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo sigamos diciendo, aquí estamos? Un mundo tan cambiante, tantas cosas que cambian, ¿cómo es que sigues todavía con el mismo rollo, ¿no? Y entonces, pues... el libro habla de eso, pero también habla de esos obstáculos y cosas que suceden, que están diseñadas para hacernos pensar que a lo mejor yo no nací para esto, que a lo mejor estoy ya cansado, a lo mejor, pues, y cómo gestionar esas cosas, ¿no? Pero no solo para los que están en el ministerio, sino para los que no están en el ministerio o creen que el ministerio es solamente para 4 privilegiados, 4 talentosos. Estamos enfocando todo demasiado hacia los talentos y como si Dios buscara nuestros talentos, a Dios le sobran los talentos, ¿no? Entonces está realmente también, y hablábamos de esto, que mi idea tampoco se llama Aquí estamos, pero mi intención no era que se llamara Aquí estamos, es que las editoriales siempre tienen su entonces Aquí línea. estamos, que es como que es más, porque hay una canción comercial, sí, o algo así. pero mi idea era que se llamara Claro que puedes. Okay. Porque esa es un poco la tesis del libro. O sea, hay 3 señores que vienen a Jesús y pasan a la historia en Lucas 9:57, pasan a la historia como los que querían seguir a Jesús. Okay. Querían, pero nunca le siguieron. O sea, la intención era buena. Pero como dice mi abuelo, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Lo que nos define no son las intenciones, sino las decisiones. Las acciones, claro. Entonces, estos querían seguir a Jesús, pero nunca llegaron a seguirle. ¿Por qué? Por diferentes motivos que les llevaron a renunciar y no seguirlo. Entonces, la pregunta no es, ¿puedo yo seguir a Jesús? ¿Podré yo? ¿Puedo?
La pregunta no es puedo, la pregunta es quiero. Porque al final son decisiones que tienes que tomar. Y si Él te llama, claro que puedes, porque Él te conoce. Él te conoce mejor que tú misma. Él te conoce desde mucho antes de que tú supieras que eso estaba en ti. O sea, Él ya sabe de ti lo que incluso tú no sabes, de ida y vuelta. Y aún así te llama. Entonces, si te llama es porque puedes. Él nunca nos pidió nada que no pudiéramos. Si te llama es porque puedes. Entonces, si Él te llama, la única pregunta es ¿quiero? Quiero porque poder sí puedo. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Y por eso siempre será gracias a Él y a pesar nuestro. Pero no hay nadie que no pueda. Hay mucha gente que no quiere. Pero no puedes decir con verdad que no quieres, que no puedes. Porque si quieres, puedes, ¿no? Eso es un poco la idea del libro. Qué bien y qué bueno que lo mencionas porque muchas veces, o al menos a mí me ha pasado, he sentido si soy capaz de esto, si puedo hacer esto, y en mi caso creo que tiene que ver, de hecho es una oración que estas semanas he enfatizado mucho. Señor, enséñame a verme como tú me ves, y permíteme creer en lo que tú ves en mí, ¿no? Y creo que también tener ese criterio sano y correcto de quién es uno en Dios, uno puede avanzar a lo siguiente, independientemente de los obstáculos, ¿no? Sí, y la Biblia dice que Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, más nos vale creer lo que Él dice. Totalmente. Si no le seguimos es porque no queremos, es porque queremos creer más otras cosas y lo permitimos. Al final lo importante para ti es aquello a lo que tú le das importancia. Entonces decide a qué le vas a dar importancia. Si le vas a dar importancia al llamamiento de Cristo, lo vas a seguir, pase lo que pase. Y habrá 1000 obstáculos, habrá 1000 impedimentos, habrá muchas cosas diseñadas para distraerte. Pero si tú quieres seguirle, te darás cuenta que ninguna de esas cosas te incapacita, ¿no? Ninguna te inhabilita para seguirle. Son cosas que si las traes a los pies de Cristo, Él va a tratar tu vida a través de todo eso y terminarás siendo más fuerte, terminarás siendo mejor, no peor, mejor. Qué bonito lo que dices. El tema del ministerio, yo estoy totalmente clara que hay a quienes Dios nos ha llamado a trabajar al ministerio a tiempo completo, pero creo que podemos ser grandes embajadores de Jesucristo en cualquier escenario en donde Él nos permita entrar, sean las comunicaciones, sea la política, sea el derecho. Me gustaría que respondieras mirando a la cámara, a esas personas que nos ven, en especial a los jóvenes, Marcos, a los que Dios les está diciendo, ven a vivir a Jesús, ¿no? A vivir ministerialmente. No sé si no me estoy explicando bien, no me refiero a trabajar directamente con una iglesia, sino a vivir el ministerio de Cristo. ¿Cuáles son tus palabras para un joven, no? Si estamos en medio de tantas distracciones, de un mundo tan difícil, ¿cuál es tu consejo para ellos? Sí, creo que es muy importante lo que estamos escuchando ahora mismo. Si Dios te llama, todo depende de si quieres responder a ese llamado. Servir a Jesucristo, seguir a Jesús en el camino no es necesariamente ser pastor, no es necesariamente ser cantante. Hoy todo el mundo quiere ser cantante, todo el mundo quiere ser artista. Seguir a Jesús no es necesariamente ser un ministro a tiempo completo. La pregunta es, o sea, ¿podemos seguir a Jesús siendo lo que somos? Panaderos o carpintero o economista o donde estés, en cualquier área y en cualquier estrato social, Jesús sigue llamándonos y sigue llamándote a que tu vida sea, con toda claridad, que sepas que eres primero un hijo de Dios y después tu profesión. Y si decides eso, estés donde estés, brillarás por Jesús. Entonces mi invitación y mi reto es que escuches el llamado de Jesús y lo sigas, escuches a Cristo y sepas que si eres cocinero o cocinera, eres primero cristiano, después cocinero y cocinera. Y eso va a cambiar toda tu forma de comportarte y de gestionar tu vida profesional incluso. Y en cualquier caso serás una persona que brilla por Jesús, allí donde estés, sin necesidad de que tengas
un ordenamiento o un ministerio a tiempo completo espiritual en el marco de una iglesia. Otra cosa es que estés integrado en una iglesia, que te invito a que es, porque eso es importantísimo. Pero vivir una vida coherente en este mundo significa brillar por Jesús donde estemos. Marcos, ¿con qué sueñas? ¿Qué te genera profunda felicidad? ¿Cuáles son esas cosas quizás pequeñas, pero que disfrutas mucho, que te gusta hacer, que te llenan tu corazón? Pues mira, soy una persona que me conformo con poco. Okay. No tengo grandes exigencias. Te digo, poder descansar. Una de las cosas que más satisfacción me traen es saber descansar sabiendo que el trabajo está hecho. No descanso si no está hecho. Okay. Pero cuando hice lo que tenía que hacer, puedo descansar coherentemente, ¿no? Okay. Después ya estoy pensando en lo próximo, pero no consigo descansar si no está hecho lo que tenía que hacer. Entonces me da mucha satisfacción y creo que me dará también, a mi edad, me dará mucha satisfacción en un momento y sueño con entregar el testigo de una manera limpia, de una forma en la que yo me dé cuenta que cuando yo no esté, ni siquiera se note, porque fuimos capaces de entender que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros y somos un eslabón en una cadena. Nada más si entregamos el testigo y nos retiramos y no pasó nada porque seguimos, porque la maquinaria está engranada y está bien engrasada y camina, ¿no? Estamos predicando a Cristo y se trata de levantarlo a Él. Entonces hacer eso para mí, con eso sueño. No sueño con retirarme y que se caiga el andamiaje porque ya no quiero, y trabajo mucho en eso, ¿no? En conseguir que la gente que viene detrás siga con el testigo y lo lleve mucho más allá. Eso es lo que me gustaría. Por supuesto. Marcos, en tiempos tan difíciles como los que estamos experimentando en el mundo, y ya casi cerrando con esta entrevista, gracias por tu tiempo tan valioso, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Cómo, porque sé que además eres un hombre que defiende la palabra con todo su corazón, que lo has demostrado en el tiempo, cómo tratar temas controversiales en el púlpito? Vemos iglesias en donde la gracia y verdad, pero la gracia les arropa, está por encima. Pero ¿cómo puedo hablar lo que tengo que hablar en el púlpito? Es que pienso que, bueno, esto ya mismamente es controversial, ¿no? Okay. Pero yo vivo en España y vivo en Madrid. Creo que, honestamente, el púlpito no es siempre el lugar más sabio para tratar temas controversiales. Okay. No lo creo. Creo que el púlpito es para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el sexo de los ángeles no es para el púlpito. Pero sí llamar las cosas por su nombre. Sí. A eso puntualmente me refiero. Ok. Sí, yo creo que la verdad no la podemos comprometer nunca. Pero tenemos que ser sabios con los de afuera también. Tenemos que ser muy sabios con los de afuera y tenemos que saber cómo llevar la palabra del Señor en medio de una sociedad como la que vivimos. Creo que tenemos que seguir llamando al pecado pecado y no podemos disfrazarlo. Okay. No podemos blanquear comportamientos o cosas porque están de moda, ¿no? Toda esta plaga de la ideología de género y estos rollos que no son una locura de un gobernante, que eso está a nivel de la ONU, eso está a nivel mundial. Y eso es algo que también digo en el libro, o sea, la persecución. Okay. No sé qué mosca nos picó si pensamos que seguir a Jesucristo no nos va a traer persecución. Entonces, si tenemos una expectativa de que nos va a ir, de que wow, de que todo el mundo nos va a aplaudir y que estamos más interesados en hacer amigos, es que Jesús no vino a hacer amigos. Jesús vino a decir cosas que escucieron muchísimo. Y la sociedad no estuvo de acuerdo con cosas que él decía y por eso lo crucificaron. Entonces, si estamos pensando en que necesitamos aceptación social y lo único que pensamos es en los números y en que la gente llegue y que nos aplaudan, pues entonces vamos a comprometer el mensaje. Tenemos que predicar el Evangelio y el Evangelio incluye llamar a las cosas por su nombre. Lo que pasa es que yo creo que también no somos llamados a dar golpes a la gente, somos llamados a predicar a Cristo. El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo nos vino a salvar
¿De qué? Del pecado. Por lo tanto, existe el pecado. Existen cosas que no agradan a Dios y que Él las tiene muy claras en su palabra. Y eso no lo podemos cambiar. Eso tenemos que decirlo con mucha claridad. Claro, muy sabio, muy sabias tus palabras. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues está recién sacado del horno, está en todas las librerías, está en todas las plataformas digitales, en Amazon, en las librerías cristianas, en las redes, en Marcos. Hay una cosa que se llama librosdemarcosvidal.com, creo que yo soy malísimo para eso, pero ahí lo pueden encontrar, seguro, también. Es un libro, me dijiste, para gente que está en la iglesia, que va empezando, que tiene muchos años. Es un libro que todos necesitamos leer. Sí, yo creo que es un libro que provee muy buen material para los pastores, pero también provee muy buen material para la iglesia, para que la iglesia estudie. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros lo hemos puesto como un libro de lectura para una serie de células de grupos de hogar, porque tiene preguntas, al final está también pensado para que después haya discusión sobre ciertos temas, y creo que eso es muy positivo. Cuando nos ponemos a discutir y hablar sobre preguntas que afectan a nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, creo que ya estamos avanzando bastante, ¿no? Mucho más que si estamos hablando de moda o cualquier otra cosa. Totalmente, totalmente. Marcos, gracias por este tiempo tan especial, de verdad. Gracias, como te lo decía una de mis amigas fuera de cámara, hemos seguido tu carrera, que Dios te bendiga mucho junto a tu familia. Gracias por agregar tanto valor a la Iglesia de Cristo, y gracias a ti por estar conectado con nosotros. Quiero invitarte a que compartas este material tan bonito, que estoy segura que va a llenar de inspiración a muchos. Dale like allí, danos un corazoncito. Queremos llegar a más personas. Sabemos que contenido como este pues es de muchísima bendición. Gracias nuevamente. Nos vemos en otro episodio. Dios te bendiga.